Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube y a todos aquellos amigos desconocidos que nos siguen a través de otras plataformas como Instagram, Spotify, iVoox, etcétera, etcétera, el Facebook mismo. A todos ellos los saludamos con alegría, con el gusto que nos da compartir estos temas que tanto nos interesan para nuestra vida espiritual. Ustedes saben que siempre antes de iniciar tratamos de ponernos en sintonía, de conectar en nuestro interior con eso sagrado que siempre vive y nos envuelve, que es lo divino, la presencia de Dios misma sosteniendo nuestra vida. E incluso este mismo saludo, un poco repetitivo, que hacemos al inicio, también sirve para predisponernos a la tarea, situarnos. ¿A quién le vamos a hablar? A estos amigos y amigas de la fraternidad y a todos aquellos que se interesan en estos temas. Para conectar con esa frecuencia en la cual lo ordinario, lo de todos los días, se nos transparenta como extraordinario, en el cual lo sagrado se nos hace evidente, nosotros utilizamos el signo de la cruz, ese dejarnos atravesar por la Trinidad, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Tratamos de permitir que la gracia pase a nuestro través, ojalá así sea, y de permitir, dicho en un sentido quizás más alegórico, que el cielo conecte con la tierra. Por eso es uno de los tantos simbolismos que tiene la señal de la cruz. Muy bien, vamos a continuar con la lectura pausada del peregrino ruso, de sus memorias. Ustedes se acuerdan que el peregrino había estado unos días en la casa de una familia que lo atendía con mucho cariño y que allí en el asilo para peregrinos y pobres que tenía este matrimonio se encuentra con un ciego, el cual debe ir hacia Tobolsk, hacia un asilo que le habían conseguido. Este ciego practicaba la oración de Jesús y por eso, claro, hicieron buenas migas inmediatamente con el peregrino. Vamos a seguir la lectura a partir de ahí, donde lo dejamos. A ver si me acuerdo al final de comentarles algo también respecto del, aquello que relatamos en el vídeo anterior sobre la misa y que esta familia y el mismo peregrino se conmovían mucho en la misa, etcétera. A ver si continuamos comentando algo de eso que se nos quedó el otro día, guardado, olvidado. Entonces, el peregrino lo convencía al ciego, ¿no? De no ir en el carro, sino ir caminando. Además, es más cómodo leer y conversar sobre la oración mientras caminamos. Y así nos pusimos de acuerdo. Esa noche, el Señor mismo vino a buscarnos para cenar. Después de comer, le dijimos que nosotros dos, el ciego y yo, pensábamos ir a pie a Tobolsk y que no necesitaríamos el carro, porque sería más cómodo para leer la filocalía ir caminando. Curioso esto, ¿no? De que para leer la filocalía es más cómodo ir caminando que ir sentados en un carro. Bueno, criterios, ¿eh? El Señor dijo,
A mí también me ha gustado mucho ese libro. Ya he escrito la carta y tengo el dinero preparado para pedirlo a Petersburgo a vuelta de correo. En la mañana del día siguiente nos pusimos en camino, después de agradecer efusivamente a los señores su amor y misericordia ejemplares. Ellos nos acompañaron más o menos una versta y luego nos despedimos. Este amor y esta misericordia que manifestó esta pareja tan cariñosa, que a la vez no podemos ignorar, es el amor y la misericordia que Dios le manifestaba al peregrino y al ciego a través de las acciones de ellos. Esto es algo que a veces se nos suele olvidar. Entonces agradecemos mucho a la persona que nos hace un bien, lo cual es correcto, pero solemos olvidar que es Dios el que a través de esa persona siempre es el que actúa y nos está haciendo ese bien. Y en el caso del infortunio, o cuando nos ocurren cosas que no nos agradan o que son aparentemente desgraciadas, como dice San Claudio de la Colombière en su tratado sobre el abandono a la divina providencia, también es Dios el que actúa a través de estas cosas. Que finalmente, y si tenemos la paciencia necesaria, advertiremos como una gracia, aunque empiezan manifestándose como desgracia. Es muy duro decir esto y muy duro aceptarlo, porque hay situaciones realmente muy, muy, muy dolorosas. Pero en el proceso espiritual que nuestra vida es, tarde o temprano, si la miramos correctamente, descubriremos escondida en estas tragedias, en estos infortunios, la misma misericordia de Dios, que a todo lo utiliza, a todo lo encamina para llevarnos al designio supremo que Él concibió para nosotros desde el seno mismo de Él y de nuestra madre. Bueno, otro tema, tremendo tema que no viene a cuento ahora del relato. ¿Mm? Pero entonces se despiden y después de agradecer efusivamente a los señores su amor y misericordia ejemplares. De ahí venían. Imagínense, ¿no? La situación, siempre un poco cinematográficamente. Ustedes saben cómo me gustaría hacer una película sobre el peregrino ruso. Imagínense el agradecimiento del ciego y del peregrino, y después el matrimonio los acompaña caminando cosa de 1 kilómetro. Qué paisajes ahí se podrían filmar, esas imágenes. Me estoy acordando en realidad de los pintores rusos del siglo XIX, incluso del fin del XVIII. Si ustedes tienen ganas y les gusta la pintura, pongan en la búsqueda imágenes, pintores rusos siglo XVIII y XIX, y van a encontrar algunas joyas, algunas perlas. No quiero decir los nombres porque no me los acuerdo, sobre todo en los paisajes, en la configuración del campesinado, crean un clima particularmente bellísimo que viene mucho a cuento del peregrino. Siempre que leo El Peregrino me lo imagino a la luz de estos pintores. En la mañana siguiente, en la mañana del día siguiente, nos pusimos en camino. Caminábamos despacio, haciendo unas 10 o 15 verstas por día. Y el resto del tiempo lo pasábamos sentados en lugares solitarios leyendo la Filocalía. Ya ven ustedes cómo el peregrino persiste en ese hábito que ya tenía él y ahora lo suma al ciego, sentarse en lugares solitarios a leer la Filocalía. Yo iba leyendo en voz alta todo lo que se refería a la oración interior según el orden que me había indicado mi difunto Starets.
Es decir, comenzando por el libro de Nicéforo el monje, después el de Gregorio Sinaíta, Calixto e Ignacio, Simeón el nuevo teólogo. ¿Con qué avidez, con qué atención me escuchaba el ciego? ¿Cómo gustaba de todo? ¿Cómo gozaba? Pero luego comenzó a plantearme preguntas sobre la oración que mi inteligencia no estaba en condiciones de responder. Esta avidez, este gusto, este gozo, este profundo interés al leer o al escuchar sobre el tema de la oración es uno de los indicadores más claros que tenemos de nuestra vocación a la oración interior, a la oración continua, incesante, o al menos frecuente. Es como un deseo muy fuerte, ¿m? Que descubrimos en nosotros. Es un criterio muy claro. Cuando terminamos la lectura de Filocalía, el ciego me pidió encarecidamente que le mostrara en la práctica el método para encontrar mentalmente el corazón e introducir en él el divino nombre de Jesucristo. Y yo comencé a explicárselo. Aquí hay muchas consideraciones en 3 o 4 párrafos. Vamos a leerlos primero con tranquilidad. A ver. Escucha, ahora tú no ves nada, pero por medio de tu inteligencia, ¿puedes imaginarte lo que ya has visto antes? ¿Algún hombre, alguna cosa, un miembro de tu cuerpo, una mano o una pierna? ¿Puedes imaginarlos tan vivamente como si los estuvieras viendo? ¿Puedes dirigir a ellos tus ojos ciegos? Es decir, la mirada interna. Puedo, me contestó. Bien, de la misma manera, imagínate tu corazón, dirige tus ojos hacia él, como si lo estuvieras mirando dentro de tu pecho. Imagínalo lo más vivamente posible y escucha atentamente cómo palpita, cómo late. Cuando ya te hayas acostumbrado a esto, trata de acomodar las palabras de la oración con cada latido de tu corazón, siempre mirando dentro de él. Así pues, con su primer golpe, di o piensa, Señor. Con el segundo, Jesucristo. Con el tercero, ten piedad. Con el cuarto, de mí. Repítelo muchas veces. Te será fácil, le dice al ciego, porque la preparación y el principio de la oración interior tú ya los tienes. Voy a seguir leyendo y después voy a ir punto por punto comentándole cuestiones que me parecen de interés. Más tarde, cuando te hayas acostumbrado lo suficiente a este ejercicio, comienza a introducir y luego extraer del corazón la oración a Jesús íntegra, con el ritmo de la respiración, tal como lo enseñan los santos padres. Al tomar aire, repite Señor Jesucristo, y al expulsarlo, ten piedad de mí. Hazlo con la mayor frecuencia y pronto sentirás en el corazón un dolor tenue y dulce y después tibieza. Y así, con ayuda de Dios, habrás adquirido la oración del corazón, la de acción propia. Se refiere la que se hace por sí misma, creo entender, en esas 2 palabras, acción propia. Pero al mismo tiempo, debes tener muchísimo cuidado con las fantasías que vendrán a tu mente, junto a toda clase de apariciones. No debes imaginar absolutamente nada. Los santos padres aconsejan con insistencia
mantenerse en el estado de no visión durante la oración interior para no caer en tentación. Repasemos un poco entonces. Tengamos en cuenta lo siguiente. Todas estas apoyaturas, anclas, soportes, apoyos para la oración, que son senestésicos, es decir, por vía de la sensación, como puede ser el latido del corazón, o la sensación que nos produce el movimiento del aire al respirar, vienen a ser anclajes necesarios porque nos encontramos a la deriva en un bote o en un barquito muy pequeño, en medio de un mar embravecido. Esa es nuestra situación. ¿Cuál es el mar embravecido? Las divagaciones, en forma de pensamientos que argumentan preocupaciones, angustias, ansias, miedos, expectativas, deseos de todo tipo. Pensamientos que pueden ser tristes, alegres, exaltados, opacos, aburridos, lo que fuera. Todo eso es el oleaje, el mar de nuestra mente. En Oriente, que son grandes expertos en estas cuestiones, los rishis antiguos, en la India profunda, 2000, 3000 años antes de Cristo, escribieron lo que se ha llamado las Upanishads, un compendio de técnicas y de escritos, y ellos hablan de los vritis de la mente, los vritis, el oleaje de la mente. Y explican allí, ya con esa sabiduría ancestral, cómo el silencio mental deriva del aplacamiento de estos vritis, el necesario e imprescindible aplacamiento que necesitamos. Entonces, quiero decir con este comentario que en todas las culturas, en los grandes místicos, en los sabios, en los grandes orantes de todas las épocas y regiones, vamos a encontrar una similitud clave. ¿Cuál es? La necesidad de aplacar hasta silenciar el pensamiento, las divagaciones. Que esto es obra de la gracia, sin duda alguna, pero que necesita de un determinado esfuerzo propio para apartarse de estas divagaciones y centrarse en Dios, también es cierto. Entonces, ¿por qué el peregrino le habla del corazón y por qué luego de la respiración? Porque en ambos casos se trata de sensaciones corporales, no hay otro tipo de sensaciones. Cuando yo me concentro en los latidos del corazón, me es más fácil permanecer allí con la inteligencia, con el pensamiento, y no dejarme ir en la divagación que viene, porque tengo algo de qué agarrarme. El pensamiento se agarra de la sensación que brinda el latido, o se agarra de la sensación que produce en el tracto respiratorio el movimiento del aire o el mismo movimiento del diafragma. Entonces me apoyo en esa sensación. Entonces, la técnica no es algo sagrado ni es algo importante, sino como apoyatura para la concentración, para el apartarse de los pensamientos. Pueden usar esto u otra técnica. Y tenemos que atender a la facilidad, cuánto nos ayuda o no nos ayuda determinado método. Quiero matizar algo que dice el peregrino respecto de imaginar el corazón. Pues si a ustedes les sirve, a mí no me ha servido eso y no me lo enseñaron así. Se me enseñó en cuanto a la sensación del corazón. Es muy sencillo escuchar el corazón a través de la sensación del intracuerpo. Si retengo un poquito la respiración, ahí me acostumbro a sentirlo
al latido, la diástole y la sístole, sin forzar, con mucha suavidad, hasta que uno se interioriza un poco y entonces ya un ratito de quietud permite escuchar los latidos. Y se puede probar de ritmar la frase de la oración personal con estos latidos y ver qué se siente allí. Si hay un creciente recogimiento, un gusto por esto y un cierto crecimiento de la devoción, podemos decir, voy a seguir por aquí. O me sirve más la respiración. Hay gente que se inquieta con esto de los latidos del corazón, pues hay que abandonarlo, buscar otro recurso. La respiración suele ser más usado y más recomendado, pero a algunos, entre los que me incluyo, nos es demasiado leve esa sensación y necesitamos más la del corazón. ¿Mm? A ver qué más había acá, porque había mucha materia, perdonen tanta digresión de la lectura. Claro, hay que hacer esto con frecuencia, para que se adquiera la costumbre. Y respecto de que con esto yo me he liado al principio, ¿cómo hago el ritmo con los latidos? ¿Señor o señor? ¿No? Cada uno tiene que ver. Por ejemplo, las sílabas me resultan más fáciles. Señor, Jesucristo, ten piedad. Entonces, todo esto es muy personal, tiene que ser hecho con cariño, con la mayor devoción posible, en momentos en que estemos predispuestos a practicar y definir aquel método que nos llevará finalmente a la oración interior frecuente o incesante. Bueno, si me acuerdo algo más. Ah, ustedes vieron que les dice no hay que imaginarse nada, pero antes le dice imagínate el corazón. Bueno, es una contradicción aparente porque se refiere a dos temas distintos. No le des crédito a cualquier visión o aparición, es decir, a otro tipo de pensamientos más luminosos en apariencia, que pueden producirse en ti al practicar estos métodos. Ignora todo eso. Acá lo único es persistir en la frase, porque si no andamos al cabo de poco tiempo, como sentimos algunas cosas muy gratas y gozosas, creyéndonos unos iluminados, o unos como San Simeón el nuevo teólogo, y nada que ver, es simplemente un efecto natural de la concentración en el interior. Desechar todo eso. El ciego, que me había escuchado con suma atención, empezó a obrar diligentemente, según el método indicado. Fíjense esto, porque nosotros en este libro lo que encontramos son éxitos con la oración. El éxito, que es una palabra fea ya tergiversada, con el tema de la oración. Pero claro, esta gente vive una transformación en sí misma gracias a la oración, porque es diligente, se aplican, se dedican, no como nosotros que lo hacemos al acaso, hoy sí, mañana no. Es un tema a tener en cuenta, ¿no? Esa determinada determinación que menciona la Santa de Ávila. Se aplicó diligentemente y por las noches, cuando nos deteníamos para dormir, se ejercitaba largamente. Pasados unos 5 días, empezó a sentir en su corazón un calor y una alegría indecibles, que no se pueden decir, y un deseo enorme de repetir la oración que lo incitaba a amar a Jesucristo. De vez en cuando veía la luz, aunque no alcanzaba a divisar en ella ningún objeto. Fíjense, veía la luz, recuerden que era ciego. A veces, cuando se introducía en su corazón, le parecía que ardía en él, brillante y dulcemente, una vela, y que la llama
saliendo por su boca lo iluminaba. Esto lo describen otros místicos, ¿eh? De distintas épocas y religiones. Una especie de iluminación interior que tiende a traspasar el cuerpo, que va más allá de la materia, digamos. Esta luz ignora la materia o la atraviesa. El caso más típico, difundido y ejemplar, el de San Serafín de Sarov con su discípulo Motoviló, cuando viven la experiencia del descenso del Espíritu Santo, una experiencia pentecostal personal, que se manifiesta sobre todo con este fenómeno de la luz cálida que lo atraviesa todo, al igual que el joven Jorge en los relatos de Simeón el Nuevo Teólogo, que se dice que era él mismo, ¿no? San Simeón. A la luz de esta llama, recuerden que salía por su boca y lo iluminaba, él, el ciego, podía ver cosas que estaban muy lejos. Esto, según recuerdo, le sucedió de este modo. Según recuerdo, le sucedió de este modo. Íbamos por un bosque. Él, el ciego, marchaba callado, totalmente absorto en la oración. De pronto exclamó: ¡qué lástima! La iglesia está ardiendo también. Y el campanario se ha desplomado. Deja de imaginar tonterías, le dije. Es la tentación. Tienes que rechazar las fantasías. ¿Cómo puedes ver lo que está pasando en la ciudad? Estamos todavía a 12 verstas de ella. El ciego obedeció. Cayó y siguió orando. Esa tarde llegamos a la ciudad y yo pude ver varias casas quemadas. El campanario de la iglesia se había derrumbado y la gente se extrañaba de que no hubiera aplastado a nadie al caer. Según mis cálculos, aquella desgracia debió producirse precisamente cuando el ciego me lo contaba. Entonces él habló así: ¿ves? Tú me dijiste que mi visión era imaginaria, pero no lo era. ¿Cómo no amar, cómo no agradecer al Señor Jesucristo que esparce su gracia aún sobre los pecadores, sobre los ciegos y los hombres de poca inteligencia? También te agradezco a ti por haberme enseñado la oración que obra en el corazón. Amar a Jesucristo, ámalo. Agradecerme, agradéceme, le dije. Pero eso de tomar estas visiones como manifestación directa de la gracia de Dios, de eso tienes que cuidarte, porque son cosas que pueden suceder en el orden natural y a menudo suceden. El alma del hombre, fíjense la explicación del peregrino, el alma del hombre no está separada del espacio y la materia. Él puede ver algunas cosas en la oscuridad y otras lejanas, como si estuviesen a su lado. Solo que no hemos ejercitado esta capacidad de nuestra alma y no hemos permitido que se manifieste. Recuerden que cuando se dice alma también se está diciendo psique, psiquismo. La tenemos sujeta con las cadenas del cuerpo, que engordamos, o con la confusión de nuestras ideas y la distracción de nuestros pensamientos. La tenemos sujeta a nuestra alma. Pero si nos concentramos en nosotros mismos, si nos separamos de lo que nos rodea y agudizamos nuestra razón, entonces nuestra alma vuelve a recobrar su capacidad y obra de acuerdo a su suprema esencia. Pero todo eso es natural.
Se- Cuando dice es natural, se refiere al orden original en que fueron hechas las cosas. Así lo entiendo. Cómo debería funcionar nuestra alma, nuestra mente, como debería funcionar si no hubiéramos caído. Por eso, en cierto modo, la oración frecuente empieza a despertar los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales no son más que el buen funcionamiento original de los sentidos. Por eso algunos dicen, como el padre Juan María, dice, bueno, no hay sentidos espirituales. Son los sentidos mismos que conocemos obrando desde el espíritu, espiritualizados, por decir así. Otros autores diferencian los sentidos físicos de una especie de sentidos similares en el plano espiritual. Pero es algo, al final, esta clasificación que no va al punto. Lo que nos importa es el recuperar esta facultad que nos pertenece por derecho propio y que nuestra separación y olvido de Dios ha terminado atrofiando. ¿Mm? Oí decir a mi difunto Starets que aún la gente que reza poco, pero que está especialmente dotada o enferma, ve luz en un cuarto totalmente oscuro, la ven irradiarse a partir de los objetos, distinguen las cosas, perciben la presencia de su doble y penetran los pensamientos de otros. Has de saber que lo que proviene directamente de la gracia de Dios durante la oración interior es tan delicioso que ningún lenguaje podría describirlo y tampoco puede ser aplicado ni comparado con lo material. Todo lo sensible al lado de esas sensaciones de bienaventuranza en nuestro corazón resulta insignificante. Está diferenciando claramente en la visión del peregrino que parece que le transmitió el Staret, el descenso del Espíritu Santo, la experiencia teofánica de la teosis, de la deificación, la está separando de estas otras manifestaciones también extraordinarias, pero que responderían al orden natural. Dice no, lo del Espíritu Santo, lo que se vive en la oración interior profunda es otra cosa, no es descriptible y lo demás queda insignificante. Eso dice el peregrino. El ciego escuchó mis palabras con mucha atención y se tornó aún más humilde. La oración seguía desarrollándose más y más en su corazón y lo alegraba indeciblemente. Fíjense que nosotros tomamos muy livianamente lo que decimos, lo que leemos, lo que escuchamos, pero fíjense, la oración se desarrollaba más y más en su corazón, no como el grano de mostaza de los evangelios, sin que el hombre sepa cómo. Y lo alegraba indeciblemente, de un modo que no se puede decir, esa alegría sin objeto. Esto no es poca cosa. Al final es lo que buscamos todos, vivir en esa alegría. Yo también estaba contento y agradecí a Dios con fervor por haberme permitido conocer a un siervo suyo tan bendito. Por fin llegamos a Tobolsk. Acompañé al ciego al asilo, me despedí de él cariñosamente y proseguí mi camino. Fíjense qué diferencia si nos imaginamos. A mí me pasaba, me imaginaba, ¿no? Decía, claro, el ciego al final queda en el asilo, ¿no? Era como una imagen triste, en un asilo. Nosotros nos podemos imaginar o recordar los asilos que conocemos de hoy en día, por lo general bastante desangelados, por usar un término suave, donde prima la utilidad económica, el afán de lucro del empresario que lo puso, en general, por supuesto, donde a veces hay amor,
por supuesto de las enfermeras y asistentes, pero en general sitios bastante duros, ¿verdad? Pero claro, en este caso, imaginen, el ciego se queda en el asilo a vivir en el gozo de la continua oración interior. Qué distinta la situación. Es lo mismo que le pasa a algunos encarcelados que practican la oración de Jesús. Hay relatos de gente condenada a cadena perpetua que al practicar la oración de Jesús vive en la cárcel como si fuera libre. A ver si los encontramos un día. Yo recuerdo haberlos leído. Proseguí mi camino. Durante un mes caminé despacio, reflexionando y experimentando profundamente lo aleccionador y edificante de los ejemplos vivos. Leía frecuentemente la Filocalía, averiguando si era correcto lo que había dicho al rezador ciego. Ya se estaba planteando dudas. Su ejemplo encendió en mí la gratitud, la perseverancia y el amor al Señor. La oración interior me deleitaba tanto que no creía que pudiera haber en la tierra alguien más feliz que yo. Ni entendía qué goce mayor y superior a aquel podría haber en el reino de los cielos. Y no solamente esto, sino también todo lo exterior se me presentaba en su aspecto más maravilloso. Todo llamaba al amor y al agradecimiento a Dios. Hombres, árboles, plantas, animales, todo me pertenecía, ¿eh? Era propio. Y en todo veía reflejarse el nombre de Jesucristo. Yo creo que es uno de los párrafos más bellos del peregrino ruso y con más implicancias. A veces me sentía tan liviano como si no tuviera cuerpo. Y claro, porque estaba viviendo desde el espíritu. Esto es vivir desde el espíritu que soy. Me parecía que no tuviera cuerpo. ¿En qué sentido? En que no se me oponía el cuerpo a la alegría. No había esto que el padre Juan Marías le llama el pondus vitae, el peso de la vida, que es sobre todo corporal. El cuerpo se suma a la efusión del espíritu y viene a ser un instrumento adecuado, liviano, ágil, grato. No me sentía caminar, sino flotar en el aire. Otras veces me introducía en mí mismo, veía claramente todas mis entrañas. Este sería otro fenómeno similar a que tuvo el ciego, por ejemplo, de ver a distancia, en este caso de ver con otra cualidad del ver, y me admiraba de la sabiduría con que está hecho el cuerpo humano. Me embargaba una alegría tan grande como si me hubiesen hecho zar, ¿m? Rey. Y a pesar de todo eso, deseaba que Dios me enviara la muerte lo más pronto posible, que me permitiera deshacerme de gratitud a sus pies en el mundo de los espíritus. Qué bien descrito. Eh, Fíjense, todos tenemos vislumbres de este gozo, de esta, sobre todo me detendría en el concepto de alegría sin objeto. La alegría sin objeto es tan nutritiva porque nos muestra, nos da la experiencia profunda y real de que verdaderamente la alegría, la felicidad, la plenitud no depende de lo externo, ni de nada que se pueda fijar, tomar, agarrar, objetar, objetivar. Y esto nos muestra la verdadera libertad a la que estamos llamados. Entonces es un gozo muy grande. Decir, esto existe, se puede, se puede vivir así. Es una muestra, un vislumbre pequeño
de lo que es la divinización del hombre, a la que estamos llamados, el restablecimiento de nuestra naturaleza original o el paraíso al que estamos llamados. Y aquí ya cambia. Bien, acá lo voy a dejar al relato en cuanto relato, ¿m? Porque ya viene otra parte que conviene abordar en sí misma. Ya vamos llegando, ¿eh? De a poquito vamos llegando. ¿Qué les quería comentar respecto de lo que decíamos el otro día? ¿Se acuerdan que en la misa se habló que iba el peregrino con este matrimonio, los hijos, los criados y todos iban a la misa, los peregrinos, y lloraban, se conmovían, es decir, vivían una cosa que a nosotros nos parece hoy, digamos, no solo ingenua, sino nos parece mentira, digámoslo claro. Es decir, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué es esto? A ver, ¿en qué parroquia? ¿Dónde ocurre esto? Y hacíamos ahí algún comentario, ¿no? Bueno, sí, es cierto que a veces, si el oficiante no está imbuido del misterio que está oficiando, del cual él es instrumento, eso no contribuye. También es cierto que el corazón fosilizado que tenemos los fieles, los que asistimos, tampoco contribuye. Ni que hablar de la falta de conocimiento que tenemos del misterio que allí realmente se desenvuelve. Porque ¿qué? Si nos quedamos con lo que se nos dijo en catequesis ni nos acordamos. O si se busca una explicación, es una explicación tan escolástica o tan desde el intelecto que no cala en nosotros. Entonces lo que quería comentar es que descubría, reflexionando sobre este tema, descubría que hay un punto de interés en darnos cuenta la profundidad de nuestra falta de fe. Profundidad de nuestra falta de fe. Quiero decir, hablo de mí, nuestra fe es de mampostería, es una vidriera, es un escaparate, no tiene profundidad. Porque yo no digo que estaríamos de rodillas llorando en la misa, pero nos conmovemos tan poco, creo que porque realmente no creemos que allí se produzca lo que dogmáticamente afirmamos que se produce. Entonces, esto le quita lo místico al oficio, a la Eucaristía, a la ceremonia, es decir, lo mistérico. Si ya no vivo el misterio en mí y no lo vivo en la ceremonia, ¿cómo me voy a conmover? ¿Qué va? Es un trámite. Y ahí sí, insisto, es un trámite incluso mal hecho, ¿no? Porque sobre todo por la prisa. Es tan difícil profundizar en los contenidos de lo que dice el oficiante o en lo que uno repite como contestación. Si vamos tan deprisa, a mí no me da la cabeza. Yo les digo de verdad, yo no sé si estoy ya grande y voy muy lento, pero a mí no me da la cabeza para sentir lo que el otro dice y lo que yo mismo digo. ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué no puede durar 1 hora y media la misa en vez de media hora o 45 minutos en domingo? Y porque hay ¿qué? Hay que ir a comer, hay que ir a otras cosas. Pues vete, pero no hay por qué, digamos, arruinar lo que es la esencia misma del cristianismo. Eh, ¿Quién sos vos para hablar de esto? Nadie, la verdad. Simplemente les doy una opinión, les cuento lo que me ocurre a mí con la menor autoridad. No tengo ninguna. Pero bueno, ya que estamos con este medio, nos expresamos. Nos hace falta, a mi juicio, una seria revisión de los tiempos litúrgicos y del modo en que
los oficiantes ofician. La misa tiene que ser un episodio contemplativo y hay que reeducar. Total, ahora somos poquitos los cristianos. No será una gran tarea, porque de 1.000 millones nada, la verdad, somos muy poquitos. Entonces, y vamos a ser menos en los próximos años, como si las cosas siguen así. Entonces, podemos reeducarnos y profundizar el conocimiento del misterio que allí se produce. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Les pido disculpas por el atrevimiento y, y nada, pero en esto estamos. Les mando un abrazo fuerte a todos, fraterno, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.